Bueno, Hare Krishna, devotos, Parampadam. Bueno, quería primero que nada agradecer a Parampadam por estar haciendo ese servicio tan importante de educar a los devotos, a toda la comunidad Vaishnava, que es un servicio tan importante y sumamente importante. Gracias por esto y bueno, también reverencia a mis compañeros. Elegí hacer un video de 20 minutos acerca de los 3 primeros capítulos. Antes que comenzar quería hacer mis reverencias a mi maestro espiritual. Om Gyanati Mirandasya Gyaragana Salakaya Saksurumilitan Yena Tasmai Sigurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual me está abriendo los ojos la antorcha del conocimiento, le ofrezco un más respetuosa su humilde reverencia. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutane Srimate Bhakti Bhusana Swami Itinamine Prabhupada Susambandaya Sarvatra Guru Kripam Daye Satya Risila Sakya Krishna Marga Sri Gurave Namaste Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutane Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasarine Nirvishesha Shunyavadi Pasyate Adisatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Syadvaita Gadadara Srivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, Hare Krishna. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de los primeros 3 capítulos del Srimad Bhagavatam. Este Srimad Bhagavatam es el Purana Inmaculado, es la crema de toda la literatura védica. El conocimiento que Srila Vyasadeva escribió después de que le pidió Narada Muni, que cuando se asoció con Narada Muni, Vyasadeva le reveló que se sentía insatisfecho después de haber escrito toda la literatura védica, y le reveló su mente a su maestro espiritual Narada, y Narada le aconsejó que le dijo que estaba triste porque no había hablado específicamente de Krishna, que es la fuente de toda la literatura védica y la meta de todo el estudio de los Vedas. Entonces le dijo que hablaba acerca directamente de Krishna. Y bueno, Vyasadeva ahí escribió el Srimad Bhagavatam, que es un libro muy querido por los Vaishnavas. Este Srimad Bhagavatam fue hablado en esa época primero por Sukadeva Goswami a Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj fue maldecido por el hijo de un brahmana y a morir en 7 días. Entonces Parikshit Maharaj tuvo la fortuna de saber cuándo iba a morir. Entonces él, como un devoto de Krishna, él se preparó para dejar su cuerpo, se fue a orillas del Ganges, y ahí vino Sukadeva Goswami, apareció en escena Sukadeva Goswami, que era otro Paramahansa, una alma sumamente avanzada espiritualmente, y llegó ahí y Parikshit Maharaj empezó a hacerle preguntas acerca de la vida espiritual, la meta de la vida, cuál es el deber de la persona que tiene que dejar el cuerpo, cuál es el fin de la meta de la vida humana, varias preguntas muy importantes. Entonces en esta conversación también estaba Suta Goswami, que era escuchó esta conversación entre Parikshit Maharaj y Sukadeva Goswami. Entonces lo escuchó atentamente, y después Suta Goswami fue al bosque de Naimicharanya, y los sabios de Naimicharanya, que se habían reunido ahí para hacer sacrificios para el beneficio de toda la humanidad, porque se venía Kali Yuga, le pidieron a Suta Goswami que por favor sea el orador del Srimad Bhagavatam, y le hicieron principalmente 6 preguntas. 6 preguntas acerca para el beneficio de la humanidad. Entonces Suta Goswami se sintió muy satisfecho, muy feliz por las preguntas que hicieron los sabios, encabezados por Saunaka Rishi. Entonces Suta Goswami empieza a explicar lo que había escuchado de Sukadeva Goswami. Entonces él empieza a hablar de Srimad Bhagavatam. En el primer capítulo del Srimad Bhagavatam, Suta Goswami establece la importancia del Srimad Bhagavatam como el libro por excelencia para la vida espiritual, el libro más importante para la comprensión espiritual. En este capítulo él habla del Srimad Bhagavatam como es el libro más importante. Hay 3 etapas de conocimiento. Una de ellas es Sambandha, que es el plano teórico. El primer capítulo habla de Sambandha, que es el plano teórico. La parte teórica es el Srimad Bhagavatam, como el libro más importante para la comprensión espiritual.
Y establece esto en el primer capítulo. Bueno, el segundo capítulo habla de Avideya, el proceso del servicio zonal. Avideya, el Bhakti. El Bhakti como el proceso para poder este conocimiento del Srimad Bhagavatam, ponerlo en práctica y realizar este conocimiento. Y en el tercer capítulo habla de la meta, que será Krishna. Y en este tercer capítulo, ¿cómo era? Sutta Goswami establece la supremacía de Krishna entre todas las encarnaciones, como la meta suprema a la cual todos devotos deben aspirar, a Krishna, la meta suprema. Entonces, Sutta Goswami empieza a responder estas preguntas, estas 6 preguntas que le hicieron los sabios. Empieza en el primer capítulo a responder las primeras preguntas. Después en el segundo capítulo también empieza a responder las preguntas que hicieron los sabios, y especialmente habla acerca del desarrollo del Bhakti en el segundo capítulo. Como en los textos, el segundo capítulo es muy importante porque tiene textos muy, muy importantes para aprender y para memorizar, y Sutta Goswami empieza a describir las etapas del servicio zonal, como desde la parte más básica e importante, que es la asociación con los devotos, que es el principio, el comienzo de la práctica espiritual. Lo más importante es tener la asociación con devotos. Empieza a aplicar este proceso desde el capítulo del texto número 16 al 22. Acá hay otros grandes devotos, comentaristas del Srimad Bhagavatam, como Vishwanatha Chakravarti Thakur, hace un paralelo con las diferentes etapas del servicio zonal. Como cada de estos versos se refiere a una de las etapas del servicio zonal progresivo. Entonces dijimos, primero estaría la asociación con los devotos. Por la asociación con los devotos nos decimos la misericordia de la asociación con los devotos, muy importante. Ahí se habla de Satam Kripa, que es la misericordia de los devotos. Por esta misericordia de los devotos, nosotros podemos ocuparnos del servicio zonal. Sin esa misericordia no es muy difícil. Es la asociación con grandes devotos que uno puede acceder al plano del servicio zonal. Entonces, la primera parte es la asociación con los devotos. Después viene otra etapa que sigue, es el servicio que uno hace a los devotos. Baja se vaya, ¿no? Uno se ocupa en servicio, y por ocuparse en servicio en los devotos, uno va desarrollando, por esta asociación con el devoto, por ocuparse en servicio, uno va desarrollando fe en este proceso. Fe, que es Sraddha. Fe, Sraddha. Después uno va desarrollando fe en el proceso por practicarlo, estar con los devotos, asociarse con los devotos. Empieza a sentir interés en la práctica. Y empieza a volverse más responsable con la práctica. Uno quiere ya tomar más seriamente la práctica. Entonces empieza a buscar un guía. Como la vida espiritual es muy importante, la guía espiritual. Entonces uno empieza a buscar un guía espiritual. En este caso sería el maestro espiritual. El maestro espiritual es la guía en el servicio zonal. Entonces uno toma refugio en el maestro espiritual. Eso sería Guru Pada Asraya. Uno toma refugio en el maestro espiritual. Y al tomar refugio en el maestro espiritual, especialmente cuando uno toma la iniciación espiritual, uno es iniciado por el maestro espiritual. Iniciación, dice la palabra, comienza. Ahí comienza tu vida espiritual. Con la iniciación del maestro espiritual te da la posibilidad de conectarte con la acción discipular y empezar tu práctica seria de la vida espiritual, responsable. Por ahí quizá al principio no era uno tan responsable, por ahí no quería, o estaba medio indeciso y estaba no muy convencido, pero bueno, por la acción con los devotos uno desarrolló fe, se empezó a convencer y bueno, dice, bueno, esta es la meta de la vida, tengo que seguir adelante. Entonces bueno, uno toma refugio en un maestro espiritual. Entonces uno por haber tomado iniciación, uno empieza a practicar, uno empieza a desarrollar gusto por escuchar acerca de Krishna, por ocuparse en servicio, empieza a desarrollar gusto por esta rendición que uno está empezando a realizar. Y hay una etapa que se llama Vayana Su Sprija, que sería el anhelo o el deseo de escuchar acerca de Krishna. Uno lo desarrolla por la práctica. Hay una palabra muy importante que a mí siempre me llamó mucho la atención y siempre la doy en las clases. Sru Sru Shu. Sru Sru Shu. ¿Qué significa Sru Sru Shu? El vivo deseo de escuchar las glorias de Krishna. Esa es la esencia de todo el Srimad Bhagavatam.
El vivo deseo de escuchar la gloria de Krishna. Al principio no tenemos deseo, gusto por escuchar, pero por la asociación con los devotos uno empieza a desarrollar ese deseo, el gran deseo de escuchar acerca de Krishna, que es también la meta. Cuando uno tiene pleno gusto por escuchar de Krishna y se atrae naturalmente al escuchar acerca de Krishna, significa que el corazón se ha purificado, empieza uno a hacer ese gusto natural del alma por Krishna. Entonces, bueno, uno empieza a hacer gusto, empieza a tomar responsabilidad, uno empieza a practicar la vida espiritual en forma regulada. El famoso Bhakti, como dice Vishwanath Chakravarti Thakur, habla de otras etapas, Bhakti hi Bhakti, o Vajana Kriya, como también es la práctica regulada. Uno empieza a practicar la vida espiritual, uno empieza a seguir los principios, ser estricto en los principios, cantar sus 16 rondas, levantarse temprano, participar en Mangalarti, hacer servicios fijos, empezar a practicar, estudiar los libros. Entonces es el Vajana Kriya. Ahí ya estamos, bueno, en las primeras etapas que recién hablé estaban entre el capítulo, en los textos 16 y 17. Ya la etapa de Vajana Kriya se habla en el texto, el número 18, el 2.18, Vajana Kriya. Con la práctica que uno realiza, uno empieza a purificarse de las anartas, de las cosas que nos impiden la práctica del servicio zonal. Esta etapa es muy conocida, y la famosa etapa de Anarta Nivriti, la etapa donde uno va purificando sus anartas, o cosas que te impiden tu avance espiritual. La lujuria, la codicia, la envidia, la pereza, somos muy perezosos, sobre todo en Kali Yuga, son todos anartas que uno tiene. Así, ¿no? Muchas anartas. Entonces, bueno, a través de este proceso de Anarta Nivriti, que en realidad se dice que ese proceso es la etapa más larga, que incluso puede tardar vidas, ¿no? Una etapa muy difícil. Si uno no se pone las pilas y uno no se esfuerza, puede tardar mucho tiempo esta etapa de Anarta Nivriti. Y bueno, por practicar este Anarta Nivriti, uno gradualmente se va purificando de las anartas. Cuando las anartas se van purificando, se van eliminando en la práctica espiritual, uno llega a una etapa que se llama Nista, que significa que uno está fijo, su vida espiritual no es tan fluctuante, que no es de un día estamos bien, un día estamos mal, un día no queremos ocuparnos en servicio, otro día sí queremos, y estamos así. Cuando purificamos nuestras anartas, llegamos a una etapa que se llama Nista, que es fijo, que uno ya empieza a verse serio y fijo, ya no fluctúa tanto en su servicio zonal, fijo, Nista. Entonces, pase las cosas que pasen, uno sigue haciendo su servicio fijo, responsable, canta su ronda, aunque no la mente le diga un montón de cosas, aunque tenga muchos deseos materiales. Uno llega a una etapa que es Nista, fijo, que uno sigue, así, la vida espiritual. Poder llegar a esta etapa, gradualmente uno va empezando a desarrollar gusto. Gusto, que significa ruchi, gusto. Ese se explica en el texto número 19. Ruchi, gusto por la vida por la práctica espiritual. Cuando ya no es un esfuerzo, por ejemplo, cantar las rondas, no es un esfuerzo ocuparse en servicio, ya es natural, uno quiere hacerlo, uno espera hacerlo. No es una imposición, que uno tenga que hacer, tengo que levantarme temprano otra vez, uno tengo que otra vez hacer el servicio, y ya uno le agarra gusto, uno agarra por esto. Una cosa que me gustó mucho fue, que me explicó Param, que es que estas etapas no son horizontales, no son verticales, sino son verticales y también son horizontales, o sea que uno puede estar en una etapa y experimentar las otras etapas también. Por ejemplo, no está en Anarta Nivriti y uno empieza a volverse fijo, y también experimenta gusto por la práctica, y así. Y bajamos, estamos en Anarta y vamos en Nista, y bueno, así. Hasta que, bueno, uno empieza a perder más gusto y cada vez más fácil, no es tan difícil la vida espiritual. Ya levantarse temprano es una necesidad, bañarse, por ejemplo, todos los días, ya es una necesidad, un gusto, que antes por ahí no le costaba mucho. Entonces, bueno, de ahí, de ese ruchi pasamos hasta Asakti, ¿no? Que es
apego. Cuando uno desarrolla apego por las actividades espirituales, apego, que busca ya hacer las actividades. En mi caso, por ejemplo, yo tengo mucho apego por el Harinam, por el Sankirtan, por el estudio de la vida de Señor Chaitanya, me gusta muchísimo la vida de Señor Chaitanya, ya tengo un apego por eso. ¿Ah? Pero bueno, tengo apego, todavía tengo, por ejemplo, muchas anartas que todavía tengo que trabajar, entonces todo es un trabajo y que uno va trabajando en una etapa y avanzando a otras y bueno, así, hasta que bueno. Después Rati, la otra etapa, ¿no? Hasta Asakti está en el texto número 19. Rati sería ya afición por algo, ya te encanta hacer eso, una afición, una... En mi caso sería el estudio por la vida de Señor Chaitanya, me encanta, ¿no? Yo no me cuesta, me gusta, es una cosa que me llena de felicidad poder estudiar la vida de Señor Chaitanya y estudio los libros y muchos, Chaitanya Bhavata y muchos otros libros que me encantan. Entonces, bueno, estamos en Rati, apego, y después vienen etapas más elevadas, que bueno, yo todavía no estamos en esa, pero bueno, sería el bhava, el éxtasis. Cada tanto experimentamos a veces un éxtasis en la vida espiritual. Esos días que hicimos mucho servicio, o fuimos a Sankirtan y venimos después de 10 horas de hacer Sankirtan en un estado completamente de felicidad trascendental, en éxtasis. Y por misericordia de Krishna, el maestro espiritual, Sisi Nitai, podemos experimentar esas etapas cada tanto, no es todo el tiempo. Y bueno, y Prema, eso es la última etapa. Eso ya, bueno, viene por la misericordia del Guru y de Krishna, por nuestro esfuerzo sincero. Krishna se siente en algún momento satisfecho por ese esfuerzo o la determinación del devoto, y Krishna te da esa bendición, que es Prema, el amor por Krishna. ¿Ya? En esa etapa ya es la etapa más elevada, que uno ya está completamente feliz en esa etapa, libre de todo concepto material, libre de ego falso, como se habla, ¿no? Que uno se libera del concepto corporal, ve al yo, ve a Krishna directamente, Krishna directamente, pues la verdad absoluta. Como dice el texto del Bhagavad Gita, ¿no? Cuando uno acude a un maestro espiritual, el maestro espiritual tiene Tattva Darshinaha, que significa, tiene darshan de la verdad absoluta, ve a Krishna directamente, por su prema, por su amor puro, tiene darshan de Krishna directamente. Entonces,